Bajo el puente del troll. Todos conocemos la historia del médico ginebrino que, obsesionado con la muerte prematura de su madre, buscó la forma de vencer lo inevitable por medio de la ciencia y trató de devolver la vida donde ya no había. Por supuesto, estamos hablando de la famosa ficción de Mary Shelley, donde Víctor Frankenstein dedica su vida entera y su bien trabajado aprendizaje médico, pero también en conjunto con sus lecturas herméticas, a crear lo que a mí me gusta llamar una autopsia invertida, capaz de devolver la vida a las partes individuales unidas en un cadáver armado. Por supuesto, esto es, en términos reales, hasta donde sabemos a la fecha, imposible. Pero la premisa de rearmar la vida es ciertamente intrigante. Si la muerte ya no es final, si la muerte ya no es absoluta, entonces toda congoja es inútil. Pero también tenemos que cuestionarnos una cosa importante. Si nuestra preocupación por preservar aquello que es por naturaleza perecedero se vuelve predominante, entonces quizá estemos cayendo en el tipo de locura más egoísta. Bienvenidos a este episodio de Bajo el Puente del Troll, una nueva temporada. Venimos saliendo de una larga temporada de Oriente con una investigación técnica pesada y con datos duros al por mayor. Y por el contrario, el día de hoy iniciamos una temporada mucho más relajada, mucho más quizá entretenida para muchos de ustedes, con temas variantes que rayan en la frontera entre lo morboso y lo fantástico. Y el tema de hoy no es para nada fantástico. Todo lo que vamos a hablar el día de hoy sucedió. Todo excepto algunas de las percepciones de nuestro personaje central del día de hoy fueron hechos reales, pero no por ello menos interesantes y no por ello menos oscuros, en una transmisión que por lo general trata temas totalmente fantásticos, aunque, de nuevo, venimos saliendo de una temporada que no era fantástica. Nuestra historia de hoy se trata de un hombre alemán, no ginebrino como Víctor Frankenstein, sino alemán, quien, como Víctor Frankenstein, también trató e intentó amar y ser amado más allá de la muerte, a pesar de no haber sido recíproca esta relación en vida. Si uno mira la fotografía de Carl Tanzler, quien es nuestro sujeto el día de hoy, pues se piensa acaso en un hombre maduro, un hombre de ciencia, una persona racional, interesada quizá en la salud, todo este look muy freudiano de un hombre barbado, con lentes, con una mirada intensa y quizá una vestimenta un poco formal. Tanzler sí se pensaba un hombre de ciencia, pero al igual que le sucedió a Víctor Frankenstein, su interés científico estaba lamentablemente mezclado con profundas obsesiones personales, lecturas herméticas y delirios que quizá lo convertirían en lo que hoy llamaríamos un charlatán.
George Tanzler, o Georg Tanzler, que sería la pronunciación adecuada. Georg Tanzler fue un radiólogo alemán. Al menos así es como está definida en su biografía, al menos así es como lo podemos encontrar en su Wikipedia, como un radiólogo alemán que trabajó por más de una década en el hospital militar de Cayo Hueso en Florida. Veremos que esta afirmación es falsa, quizá. Georg Tanzler se casó en 1920 con una tal Doris Anna Schaefer y tuvo con ella 2 hijas, 2 niñas, una de las cuales moriría de difteria. No son particularmente relevantes a la trama, las mencionamos simplemente. Sabemos por las memorias que nos dejó Georg Tanzler que antes de establecerse en América vivió durante un lapso de su vida en India, estuvo en Australia previo a la Primera Guerra Mundial y que, le interesó siempre la medicina, pero nunca hizo nada por cursar una carrera en ella. Pero también estaba interesado en la ingeniería y en el diseño de modelos eléctricos, de circuitos eléctricos. Fue dueño de barcos pesqueros durante la guerra, lo que nos deja en claro 2 cosas. Georg Tanzler era multifuncional, pero Georg Tanzler también provenía de una familia adinerada. Después de la Primera Guerra Mundial, sin haber escuchado nada de su madre por un tiempo, decidió buscarla. Vendió o abandonó, no estoy muy seguro, su compañía de barcos pesqueros y finalmente encontró a su madre en Estados Unidos, a donde él mismo decidió mudarse y a donde también previamente se había mudado su hermana. Tanzler entonces emigra al continente americano, pero lo hace trasladándose, pasando al mismo tiempo por La Habana, Cuba, en 1926. Su hermana ya vivía en Florida y al pasar por Cuba y al tocar finalmente el continente americano, decide seguir a su hermana pensando que ella ya instalada le facilitará un poco las cosas y Georg Tanzler se instala en El Paso County. En Paso County, pero no estoy mezclando Texas con Florida, no es El Paso County, es Paso County, donde se establece con su esposa y sus 2 niñas. Casi inmediatamente, y digo casi inmediatamente por a lo mejor simplificar un poco los tiempos, pero quizá ni siquiera es un lapso de años, ¿no? Sino de meses. Georg decide mudarse de Paso County, pero decide también, curiosamente, no llevarse ni a su esposa ni a sus hijas. Les dice a ellas que acaba de recibir una oferta en el Hospital Militar de Cayo Hueso, en Florida, también pues allá al ladito a horas quizá de Paso County, y decide mudarse él solo con el pretexto de que iba a ser radiólogo en este hospital, pero no explica por qué decide no llevarse o no mudar. Quizá les dice que por facilidad a su familia. Y en el momento en el que se muda, cambia su nombre a Karl. De hecho, durante un tiempo, Georg se hace llamar Karl von Kossel, pero eventualmente decide por utilizar Karl Tanzler, que es su nombre medio y su apellido. En vez de Georg Tanzler o Georg Karl Tanzler, se cambia el nombre simplemente a Karl Tanzler. Y es precisamente así como lo reconoce el mundo hoy en día. Entonces, ahora Karl Tanzler llega al Hospital Militar de Cayo Hueso y nos enteramos de que no existía ningún ofrecimiento de trabajo. Así que Karl toca las puertas del hospital, les dice: yo soy un médico, denme trabajo. Y por supuesto, como cualquier institución respetable, a pesar de que estemos hablando de instituciones a principios del siglo XX, de los años 20 del siglo XX, pues no lo van a tomar a buena fe y le piden documentación. Sin ningún documento probatorio
Carl no es capaz de comprobar, pues por supuesto, que es un médico, cosa que no es. Él simplemente llegó diciendo que sí lo era. Y le ofrecen un trabajo, o sea, le dicen, bueno, te creemos que eres médico, pero no tienes forma de probarlo. Te podemos ofrecer un trabajo como intendente quirúrgico. Un intendente quirúrgico es la persona que se especializa en limpiar los quirófanos después de una cirugía, cuando hay material riesgoso, cuando hay sangre, cuando hay contagio, posible infección. Esta persona pues se supone que tiene una cierta preparación para saber cómo limpiar correctamente este tipo de espacios. Entonces él, afirmando que tiene conocimientos médicos, se hace un trabajo como intendente quirúrgico, y poco a poco, con el paso del tiempo, Carl Tanzler va creciendo en el Hospital Militar de Cayo Hueso. Eventualmente se le ofrece un puesto en el departamento de radiología, y es entonces cuando Carl Tanzler, quien no se llamaba Carl, bueno, quien sí tenía un segundo nombre como Carl, y quien no era un radiólogo, se convierte en su descripción biográfica de Carl Tanzler, radiólogo en el Hospital Militar de Cayo Hueso. Carl estaba borrando poco a poco quién era, y estaba fingiendo quién quería ser. En este momento de nuestra historia hay que hacer un pequeño paréntesis. Estados Unidos estaba a mediados de los años 20 en un brote epidémico de tuberculosis. La tuberculosis, por supuesto, es una enfermedad respiratoria que hoy en día es tratable y curable, pero que en los años 20 en Estados Unidos, una vez diagnosticada, era pues el equivalente a una sentencia de muerte. Una de las formas más adecuadas a la fecha de diagnosticar la tuberculosis era, por supuesto, por medio de radiografías. Y entonces una de las cosas que más hacía Carl en su nuevo trabajo como radiólogo en el Hospital Militar de Cayo Hueso era diagnosticar tuberculosis. ¿Por qué digo esto? Porque el 22 de abril de 1930, durante un examen de diagnóstico, a Carl Tanzler le hacen pasar a su sala de radiología a una jovenzuela muy muy bella, conocida como María Elena Milagro de los Hoyos. Todo este nombre es el motivo por el cual en Estados Unidos luego se burlan de los nombres latinos, por ser increíblemente largos, porque tenemos luego 3 primeros nombres y luego 2 apellidos compuestos, y bueno. Pero María Elena Milagro de los Hoyos era una chicuela muy viva, muy guapa, de cabello oscuro y rizado y de piel muy blanca. Y Tanzler, con el tiempo y la familiaridad, la llamaría, en vez de todo este extenso nombre latino, como Helen. Pero nosotros, respetando su nombre original, la llamaremos Elena. María era americana de padres cubanos o cubana viviendo en América con padres cubanos. No queda 100% claro, y no estoy yo al menos 100% claro. Según biógrafos de Carl Tanzler, él mismo describe el momento de conocer a María no como describiríamos que se conoce a alguien, sino más bien como un reconocimiento. Y Carl lo llama un reconocimiento espiritual. Él estaba de alguna manera convencido de que María se le había presentado, se le había manifestado de alguna manera en visiones, y que la estaba reconociendo de alguna forma. Esto, por supuesto, entenderemos en un momento, es una simple justificación para los actos de Carl Tanzler. Por otro lado, y en una especie de defensa a este reencuentro un poco psicótico, María era bien conocida en Cayo Hueso. De hecho, la gente la notaba al pasar por la calle, por esta combinación muy exótica en América de cabello muy muy oscuro y piel muy muy blanca, por lo que no queda 100% descartado que quizá Tanzler pues realmente lo hubiera visto antes. Pero este no es el problema. Hablemos un poco de Elena
antes de ir a una pausa musical. Elena era la segunda hija de 3 que tuvo un matrimonio entre un fabricante de puros, el señor Francisco Hoyos, y la señora Aurora Milagros. De ahí pues también estos nombres muy compuestos de María o de Elena. No sabemos nada más de la señora Aurora Milagros, que es su nombre. 4 años antes de conocer a Carl Tanzler, Elena se había casado con otro cubano, un cubano llamado Luis Mesa. La pareja, al poco tiempo de casarse, queda embarazada, Elena queda embarazada, pero pierde al niño y tiempo después cae enferma ella misma. ¿De qué se enferma? Bueno, pues estaba allí en el departamento de radiología del Hospital Militar de Cayo Hueso y fue el mismísimo Carl Tanzler quien diagnosticó a Elena con tuberculosis. Fin de la historia. Elena iba a morir, pero no fue el final de la interacción de Carl Tanzler con Elena Hoyos. Una vez desahuciada María Elena Milagro de los Hoyos por el Hospital Militar de Cayo Hueso en Florida, vas a morir, básicamente le dijeron. Tanzler, quien se había enamorado perdidamente de Elena con solo verla, contactó a su familia, los convenció de invitarlo a cenar y durante la cena, como un hombre inteligente hasta cierto grado y manipulador, también los convenció de que él contaba con conocimientos médicos que quizá podían salvar o extender la vida de la joven Elena. Por supuesto, la familia se interesó en esto, en la posibilidad de ayudar a su hija. De inmediato, Tanzler se ofreció a seguir tratando a Elena por su cuenta, por fuera del hospital, y a mantenerla medicada. Básicamente, lo que Tanzler estaba planeando era robar medicamentos del hospital de Cayo Hueso para administrárselos a Elena por debajo del agua. También Tanzler se encargó, cuando comenzó finalmente el tratamiento, de llevar y de mantener una máquina de rayos X en la casa de la familia Hoyos para hacer diagnósticos constantes de la joven. Por supuesto, a estas alturas, los miembros de la familia de Elena estaban enormemente agradecidos por el interés de este hombre, de este supuesto médico, en el caso de su hija. Por los siguientes meses, Carl Tanzler pasó casi todas sus tardes con Elena, fingiendo, este es el verbo que yo usaría, fingiendo tratamientos médicos, dándole medicamentos sin prescripción, que no necesariamente la estaban ayudando. El marido de Elena se desespera entonces por no ver un progreso en el caso de su esposa y en vez de atacar o despedir a Tanzler, abandona a Elena y se muda a vivir a Miami. Tanzler en ese momento ve una gran oportunidad. Le lleva ropa fina, le lleva joyas caras a su paciente y en una tarde durante un tratamiento le declara a Elena su amor por ella. Elena, muy cordialmente, le recuerda que aunque estaba recientemente separada, seguía legalmente casada con su marido y le deja en claro que está agradecida, enormemente agradecida con Tanzler, pero que no está romántica o sexualmente interesada en este hombre mayor. Para Tanzler este no es el final de la transacción. Tanzler pacientemente siguió tratando, o comillas en el verbo tratando, médicamente a Elena, pero sus intentos por conquistarla no fueron los últimos. De hecho, sus siguientes intentos pasarían a ser mucho más desesperados.
En un lapso de apenas un par de semanas, Carl Tanzler le propuso a Elena matrimonio varias veces. Hecho que la joven le comunicó finalmente a sus padres, ahora consternados, y la familia Hoyos tuvo que tomar una decisión terriblemente difícil. Eliminar el trato con este supuesto médico que estaba prometiendo salvar a su hija, y detener por completo la posibilidad de ayudarla, aceptar lo inevitable y mudarse con ella. Y la familia pues optó por esto. Se mudaron a otra casa, pero se mudaron dentro del mismo Cayo Hueso. Entonces se mudaron quizá a un par de kilómetros de la casa donde Tanzler estaba acostumbrado a tratar a Elena. La semana siguiente, por supuesto esto no se lo avisaron a Carl Tanzler. Entonces la semana siguiente, cuando Carl encuentra la casa de su amada totalmente vacía, entra en una furia obsesiva y decide que ni ese hecho ni nada lo van a detener de vivir su vida con su queridísima Elena. Carl Tanzler estaba ahora, si no lo estaba ya antes, completamente obsesionado con Elena Hoyos y estaba decidido a encontrarla. ¿Qué fue lo que empezó a hacer Tanzler? Empezó a manejar todas las tardes y todas las noches por las calles de Cayo Hueso, sistemáticamente fijándose en los inquilinos de diversas casas para tratar de encontrar a Elena. Tanzler logra encontrar a la familia Hoyos, toca a su puerta y fuerza su entrada para ver a Elena. La familia, que lo percibe al principio enormemente alterado, en vez de detenerlo, le permite ver a Elena porque Elena estaba ya al borde de la muerte. Entonces, la familia dice, bueno, ya, Elena se va a morir, déjalo pasar, déjalo verla y que haga lo que pueda por ella, ¿no? Siempre tendemos a juzgar a las familias de las víctimas. Lo he visto mucho recientemente en casos de abuso sexual, en distintos documentales. Específicamente me estoy refiriendo a Living Neverland y a... hay otro que está ahorita en Netflix que se llama Raptada a plena vista, me parece que se llama el documental, donde tendemos a juzgar un poco a las familias de las personas atacadas o alteradas y decimos, ¿por qué no hicieron algo? ¿Por qué no lo detuvieron? Pero estamos viendo la situación en retrospectiva y desde arriba, en un margen amplio. Y cuando estás en medio de una situación no ves las cosas así y no ves las cosas como una eventualidad tan drástica. Tú no sabes lo que estaba pasando del otro lado. Tú no sabes, la familia de Elena no sabía que Tanzler había buscado obsesiva y desesperadamente a Elena. Solo lo vieron entrar un día por su puerta cuando ella estaba moribunda, sin saber si él se había enterado o no de algo. Entonces, tendemos a juzgar a estas familias y decir, ¿por qué no están haciendo nada? ¿Por qué no lo están teniendo? Pero en su contexto, las cosas parecen un poco menos dramáticas. Viendo al borde de la muerte a su hija y viendo reaparecer al médico que había jurado salvarla, la familia lo deja pasar y Tanzler, en esos últimos días de Elena, reinicia una terapia. ¿De qué? ¿De qué sabía Tanzler realmente? De electricidad. Decide tratarla con electroshock y más medicamentos robados. Pero a pesar de sus totalmente inútiles esfuerzos, porque pues es un charlatán este hombre, Elena se muere el 25 de octubre de 1931. Tanzler queda devastado. Más, dirían algunos, que los padres de la pobre Elena, quienes de cierta manera ya habían hecho sus paces con la posibilidad de que Elena muriera. Tanzler pide entonces a la familia Hoyos una petición especial, horrenda, no sé cómo llamarla. Tanzler le pide a la familia dormir y vivir por algún tiempo en el cuarto que pertenecía a Elena. Y la familia, temiendo
que este hombre pudiera reaccionar de alguna forma terrible y no queriendo meterse en problemas con la ley, permite que Tanzler se quede durante algunos días o semanas en el cuarto de Elena. Tiempo después, y me refiero a tiempo después del funeral y del entierro de Elena, Carl Tanzler sale un día del cuarto y comienza a hablar con la familia Hoyos y les vende una nueva idea. Elena, quien había sido enterrada en una tumba, diría yo, modesta, no está teniendo su posvida y su descanso como se lo merece. Les ofrezco, les dice Carl Tanzler, moverla a un lujoso mausoleo elevado por encima de la tierra, pagado totalmente por mí, para que todos podamos visitar el cadáver a placer en un lugar bello. De nuevo, sin intentar juzgar a esta familia, entendamos que la familia accede, desentierran el cuerpo de Elena, de este modesto nicho, y lo mueven a un mausoleo, a una pequeña edificación por encima de la tierra. Pero la familia estaba ya aterrada con Tanzler. ¿Qué es lo que hacen a continuación? Deciden mudarse lejos de la ciudad. Y por supuesto, tan lejos como pueden de Carl Tanzler. Pero para Tanzler esto era solo otra oportunidad para alterar nuevamente su comportamiento hacia un lugar desagradable. Tanzler aprovecha que la familia Hoyos acaba de vaciar básicamente la casa donde él ya estaba viviendo en uno de los cuartos. Decide comprar esta casa que estaba particularmente cerca del cementerio donde estaba el mausoleo de Elena, y comienza a pasar todas sus tardes afuera del mausoleo de Elena. ¿Qué hace allí Carl Tanzler? Habla con Elena y particularmente, dice él en sus memorias, le canta viejas canciones españolas de amor. Según estas mismas memorias, fue en esta etapa que Elena empezó a contestarle a Carl Tanzler. Bueno, y él, encantado de recibir palabras de su amada más allá de la tumba, finalmente cedió a su locura. Esta es una buena forma de el victimario de culpar a la víctima. ¿Qué fue lo que hizo Carl Tanzler a continuación? Durante el ocaso de un día de abril de 1933, Carl Tanzler irrumpió en el cementerio de Cayo Hueso, donde estaba el mausoleo de Elena, y llevando consigo una carretilla que había conseguido, abre la puerta del mausoleo y se roba el cadáver de Elena para llevárselo a su casa. Carl Tanzler justifica esto recurrentemente en sus memorias, diciendo que fue Elena quien se lo pidió. Llévame contigo, le dijo, llévame contigo. Y él dice que esto sucedió después de que él le cantó una canción de amor particularmente hermosa en español, y que ella pidió descansar con él. Carl Tanzler llegó esa misma noche a su hogar, dentro de la misma casa que le había pertenecido a Elena, y en el mismo cuarto de Elena, donde ahora Carl Tanzler tenía su propia cama, acostó el cadáver de Elena y pasó lo que él describe allí como varios días gloriosos. Entiéndase lo que se pueda entender por esto. Pero la putrefacción del cuerpo de Elena no se detuvo frente al deleite de Carl Tanzler de volverla a tener entre sus brazos. Elena ahora se estaba cayendo literalmente a pedazos.
desesperado frente a la decomposición, a la putrefacción en el cuerpo de Elena, Carl Tanzler decidió utilizar su acceso al hospital donde trabajaba para llevar a casa de la familia Hoyos agentes embalsamadores y hizo lo posible por preservar el cuerpo. Pero el cuerpo ya estaba demasiado descompuesto como para responder a las sustancias. Optó entonces Tanzler por abrir el vientre del cadáver y rellenarlo con trapos y trozos de tela. Se dice también que Tanzler reforzó las articulaciones que comenzaban a desprenderse con alambre metálico. Le confeccionó a Elena una peluca que estaba parcialmente hecha con su mismo cabello que le había rapado, pero también se aclara, estaba mezclado con cabellos de diversas pelucas que antes había usado la madre de Carl Tanzler, ahora ya muerta. Hello, Mr. Bates, diría yo aquí, por supuesto haciendo una referencia a el Bates Motel de Hitchcock. Qué perturbante, ¿no? Bueno, pues más perturbante es que los ya casi inexistentes ojos de Elena fueron reemplazados por Tanzler con ojos de vidrio. Finalmente, para terminar su nueva creación, Tanzler tomó vendas bañadas en yeso de París y las extendió sobre todo el cuerpo. Después selló las vendas con cera para atrapar los horrendos gases de la descomposición que despedía este cuerpo. Con este títere morboso de Elena vestido en ropas de gala, con joyería sobre su cuello y sus muñecas, y a veces enfundado en un vestido de novia, Carl Tanzler vivió con el cadáver de Elena Hoyos durante 7 años más. 7 años durante los cuales en los primeros meses tuvo que enmascarar los penetrantes olores de su muerte con todo tipo de desodorantes, desinfectantes y perfumes para que nadie reportara el olor extraño que provenía de la casa del nuevo inquilino que había comprado la propiedad de la familia Hoyos. Con este títere de Elena, pues Carl Tanzler hizo cosas indecibles que no saldrían a la luz sino hasta unos años después. No fue sino hasta 1940 que la hermana de Elena escuchó algunos rumores que no sabemos cómo llegaron hasta ella, pero rumores de que un loco había conseguido exhumar el cadáver de su hermana, sacarlo del mausoleo en el que estaba y que estaba viviendo con él más encima en la vieja casa que había pertenecido a su familia. Totalmente horrorizada por esta noticia, Florinda Nana Milagro Hoyos, la hermana de Elena, quien, dato curioso, también moriría de tuberculosis años más tarde, les comento que esto era una epidemia bastante agresiva, se convirtió la tuberculosis en la causa de muerte número 1 en América durante ese lapso. Pero bueno, Florinda Nana Milagro Hoyos reportó a Carl Tanzler frente a las autoridades. Se dice, yo tengo mis dudas al respecto de esta parte de la historia, pero se dice que ella misma forzó su entrada dentro de la propiedad de Tanzler y lo descubrió durmiendo junto al cuerpo embalsamado de su hermana, enfundado en un vestido de novia. Dudo de la veracidad de este relato porque me imagino que Florinda Nana Milagro sería una mujer casada, latina en Estados Unidos, metiéndose a la casa de un hombre blanco en los años 20 y para reportarlo, bueno, dudo hasta cierto punto de que este relato sea totalmente verdadero, pero así se le describe en algunos medios.
Eventualmente, pues de alguna manera, las autoridades llegan a descubrir a Tanzler con este cadáver viviendo en su propiedad y pues por supuesto lo arrestan y toman posesión del cadáver de Elena. Podríamos decir que Tanzler estaba loco, pero la corte arguyó lo contrario. Se le declaró mentalmente apto para un juicio luego de una serie de pruebas. Pero lo extraño y lo atípico de sus actos fueron, o al no tener un precedente, fueron los hechos que ayudaron a reducir la condena de Tanzler a algo casi nulo. Así la ley en contra de este tipo de perpetradores. Según la ley, no había ningún crimen en lo que Tanzler había hecho, al menos la ley como estaba acomodada en ese momento. El único crimen que Tanzler había cometido era robar de un cementerio, que es una propiedad privada. Por lo que el único cargo legal que le fue imputado fue destruir maliciosamente una tumba y remover de ella un cuerpo sin autorización. Ese fue el único cargo legal que Tanzler pues tuvo, del que fue acusado. Entonces, el 9 de octubre de 1940, Tanzler tiene un juicio, comparece ante las autoridades y se le acusa de este cargo, pero luego se revisa el Estatuto de Limitaciones y se encuentra fuera de este. El Estatuto de Limitaciones, para quien tenga la duda, es el lapso máximo por el cual una persona todavía puede ser acusada de un crimen luego de haberlo cometido. Distintos crímenes tienen distintos estatutos, distintos países, distintas regiones, distintos estados tienen distintos estatutos. Un homicidio puede ser 7, 9 años de estatuto, es decir, si asesinaste a una persona en el año 2000 y llega el año 2010, ya no se te puede acusar de haber asesinado a esa persona porque durante 10 años no hubo pruebas que te vincularan al caso y de repente estas pruebas aparecieron. Por supuesto, hay casos donde este es el hecho y el caso de Tanzler es uno de ellos. No estoy seguro cuál haya sido el estatuto de limitaciones en el caso de un robo de tumbas, pero habían pasado 7 años. Siendo un crimen entre comillas menor, el estatuto de limitaciones estaba expirado y Carl Tanzler es dejado en libertad inmediatamente después de su juicio. No hay consecuencias para este, vamos a llamarlo así burlonamente, científico loco, después de haber robado el cuerpo de una joven de un cementerio. Elena, lamentablemente, todavía no va a poder descansar en paz a estas alturas del juego. El cuerpo de Elena fue preservado y fue exhibido como curiosidad en la casa funeraria Dean López. Me parece que esto fue con permiso de su hermana, aunque no estoy 100% seguro. Honestamente no creo que las autoridades hayan decomisado un cadáver y luego lo hayan puesto en exhibición. Me parece que el cadáver fue regresado a la hermana y que la historia se volvió tan popular y que de cierta manera yo sospecho Nana quiso recibir algo de la fama que había tenido esta historia, y el cadáver embalsamado en las vendas y en cera dentro de esta especie de sarcófago fue exhibido en la funeraria Dean López, donde lo visitaron cerca de 6,800 personas que habían escuchado en algún medio la historia de Elena Hoyos y Carl Tanzler. Eventualmente el cadáver regresa con Nana Hoyos, con la hermana de Elena, y Nana lo devuelve al cementerio de Cayo Hueso, pero esta vez lo hace en una tumba sin marcas, en una ubicación secreta del cementerio, para prevenir que Tanzler, quien por supuesto había quedado totalmente libre después del juicio, volviera a hacer de las suyas y volviera a robarse el cadáver de Elena. Para sorpresa mía, el caso se hace público en un par de diarios. Wikipedia menciona el Miami Herald y el Ciudadano del Cayo Hueso. Las personas, las masas que leyeron al respecto del caso, reaccionaron
positivamente frente a la imagen de Tanzler, a quien consideraban un romántico empedernido, no el loco necrofílico, obsesivo, enfermizo y misógino que era. Recordemos que este fue un hombre mayor quien tomó ventaja de una situación terrible en la vida de una mujer joven que nunca en vida le correspondió. Si todavía ustedes, mis queridos escuchas y mecenas, le están dando el beneficio de la duda después de que lo acabo de llamar un loco necrofílico, pues quizá no deban dársela, porque cerca de 30 años después del juicio de Tanzler aparecen o son liberados algunos documentos de la patología hecha en el cuerpo preservado de Elena. No estamos seguros por qué esta información no surgió durante el juicio. No estamos seguros si fue un favor hacia Tanzler o si fue una omisión moral. O si, no sé, son los años 20, la ley es distinta, la sociedad es distinta. Pero lo que se descubrió en la patología del juicio fue que durante la remodelación que Tanzler le hizo al cuerpo de Elena, le insertó en la vagina un tubo de papel enrollado que, lubricado, pues permitía acceso a una penetración. Vamos a decirlo simplemente así. Entonces, bueno, por eso yo lo llamo un loco necrofílico, obsesivo, misógino. Lamentablemente, como les comentaba hace un momento, esta evidencia no fue presentada durante el juicio y se anexa al caso 30 años después, así que tómenla con un morbosísimo grano de sal, porque no sabemos por qué no aparece esta información en ese momento, o si es información que es añadida después. Parece bastante posible, digo yo, este hecho. En 1944, Carl Tanzler regresa a Paso County, donde, ¿se acuerdan?, tenía una esposa y 2 hijas. Su esposa y 2 hijas ahí seguían. Dora, su esposa, no regresan a vivir juntos, ni creo que hayan tenido un gran matrimonio después de esto, sobre todo porque creo que Dora leía el periódico y pues se enteró que su marido, quien la había abandonado para tener un trabajo ficticio, se estaba acostando con una mujer muerta. Pero también, para sorpresa mía, yo no hubiera reaccionado tan tranquilamente como Dora. Dora le ayuda cuando él regresa a Paso County y lo mantiene económicamente hasta que Tanzler muere. No sé si esto se debe a que Tanzler durante todo este tiempo realmente le estuvo mandando dinero. No sé. No estoy 100% seguro. Pero por alguna razón su esposa, de quien no estaba legalmente separado, le ayuda económicamente. Tanzler se dedica el resto de sus días a escribir sus memorias, de donde se toma parte de toda esta información. Estas memorias se publicarían periódicamente en entregas en una revista pulp conocida como Aventuras Fantásticas, Fantastic Adventures, y Tanzler eventualmente se nacionaliza, se convierte en ciudadano americano y vive el resto de sus días total y absolutamente solo. Cuando Tanzler muere el 3 de julio de 1952, nadie descubre su cuerpo por un lapso de cerca de 3 semanas, punto en el que su putrefacción alertó a sus vecinos. Hay 2 versiones de qué fue lo que encontraron en la casa de Carl Tanzler y las escucharemos después de esta pequeña pausa musical. Una de las versiones de la muerte de Carl Tanzler
dice que su cuerpo sin vida fue hallado en los brazos de una muñeca de tamaño real, sin cara o con la cara totalmente blanca, vestida ella con ropas muy similares a las del cadáver de Elena en el momento en el que habían descubierto el mismo en la casa anterior de Carl Tanzler. Hay una parte de esta historia que es verdadera y hay una parte que es totalmente falsa. La parte de que lo encontraron en brazos de la muñeca es falsa. El hecho de que existía esta muñeca es totalmente real. Carl Tanzler verdaderamente había confeccionado una muñeca para sustituir el cuerpo putrefacto de Elena. No obstante, el obituario oficial de Carl Tanzler, que narra cómo fue encontrado el cadáver, especifica que se le encontró muerto tras uno de sus órganos musicales, es decir, probablemente tenía el instrumento musical y su cadáver en algún momento se recargó y cayó detrás, o su cuerpo al momento de morir se recargó en el órgano y cayó detrás de él mismo. No importa en cuál de las versiones imaginemos el final de Carl Tanzler, lo que importa es lo que la policía y los forenses encontraron después de revisar el departamento, además de la muñeca de tamaño natural. El reporte dice así: arriba de una repisa colocada sobre una mesa se encontró un recipiente cilíndrico con un objeto peculiar envuelto en seda. El objeto era una máscara mortuoria, una reproducción perfecta del rostro de Elena. Carl Tanzler había diseñado una muñeca y en algún momento había hecho una reproducción en cera del rostro de Elena, que ahora había convertido en una máscara para seguir su vida simulada con el constructo de Elena. En torno a este final existe otra teoría morbosa, y es la teoría de que el cuerpo que está enterrado en el cementerio de Cayo Hueso es realmente una muñeca, y que el cuerpo en el que o con el que encuentran a Carl Tanzler en el momento de su muerte era el verdadero cuerpo de Elena. Esto también es totalmente falso. ¿Por qué? Porque los reportes patológicos previos al juicio de Carl Tanzler hicieron un análisis del cadáver. Fue cuando encontraron ciertos elementos, ciertas peculiaridades antes de exhibir el cuerpo de Elena en este lugar donde fue visitado por tanta gente. Por lo que pues este rumor no está respaldado por estos mismos reportes médicos. Como último dato al episodio de hoy, un sinfín de canciones populares se han dedicado a la historia de Carl Tanzler. Pueden ver una lista de ellas en la página de Wikipedia de Carl Tanzler. Y pues muchas de esas canciones son un homenaje tanto a Carl como a Elena, o una crítica, pero yo siento que esta historia solo debería ser contada de una manera como una advertencia sobre la incapacidad humana para dejar ir aquello que es efímero. La historia de Tanzler, por supuesto, se ha contado muchísimas veces. Yo no soy el primero en hacerlo y quizá acaso estoy repitiendo un poco de lo mismo de lo que otras personas ya han trabajado. Por ello me siento obligado a mencionar algunos libros que tocan la historia: Fantasmas de Cayo Hueso de Phantom Press, el libro La Librería del Crimen, el libro Amor Inmortal de St. Martin's Press. Específicamente este episodio fue inspirado por un fragmento del episodio número 88 del podcast Lore de Aaron Mahnke. Lore es un podcast que si ustedes hablan, entienden inglés, vale la pena escuchar. Tengo yo mis propias reservas con este podcast. A ratos me parece que es un poco libre y alarmista con su información, es decir, muchos de los episodios narran cosas que son totalmente imposibles y las narran como si fueran totalmente normales, ¿no? Esto en el espíritu de mantenerse dentro de su sistema, pero yo también lo tomaría con un grano de sal. Aaron Mahnke hace un trabajo de investigación fabuloso. Él fue y es específicamente la inspiración para algunos de los temas que
tocaremos esta temporada. Entraré en más detalles en un momento. Finalmente les digo que la historia de Carl Tanzler también fue retratada en 2 episodios documentales en el canal HBO. Los títulos de los episodios no los tengo, pero sé que fueron transmitidos en 1999 y 2005. Aquí termina pues la historia de Carl Tanzler y Elena Hoyos, 2 personas que no debieron haber estado juntas en ningún momento de su vida, 2 personas que, si el mundo fuera justo y atento, jamás debieron haber pasado tiempo en el mismo cuarto, y Carl Tanzler jamás debió haber tenido el poder que tuvo sobre Elena Hoyos. No obstante, la historia que acabamos de ver nos narra un mundo distinto, donde las cosas no se dan como se suponen que deben ser, sino como lamentablemente son. Con esto cerramos este episodio inicial. No estamos yendo a ningún lado. Episodio inicial de esta nueva temporada. El título que se lleva esta temporada, por supuesto ya lo vieron en el post, es Halloween en primavera. Andamos como brujas en primavera, y no en el sentido quizá más bíblico de que pueda tomarse esta oración, sino en un sentido temático, en un sentido morboso. Recomienzo con la explicación que había comenzado hace un momento. El podcast de lore es algo que he estado escuchando mucho. Es interesante, pero yo tengo algunas reservas, y a manera de desentrañar y de yo mismo investigar algunos de los temas que Aaron Mahnke está haciendo en su propio trabajo, él mismo inspira parte de esta temporada y de lo que voy a estar haciendo. Lo que no quiero hacer específicamente es un clon, una copia de su trabajo. Quiero, por el contrario, juzgar y expandir sobre algunos de los temas que él toca en su podcast. De la misma forma, les recomiendo que escuchen su podcast, pero una de las grandes reservas que yo tengo con su trabajo es que de cerca de 20 episodios que tienen 4 años de transmisiones, quizá 80 son de fantasmas. Y bueno, eso es muy repetitivo y muy cansado. El tema se agota. Sí, fantasmas hay en todos lados. Hay historias de fantasmas, puedes sacar una nueva cada semana, que es mucho de lo que él hace en su trabajo. Pero al mismo tiempo tiene una serie de temas investigados que son de mayor interés, a los cuales no les dedica muchísimo tiempo, y a los cuales a mí sí me gustaría dedicarles más tiempo. Entonces, algunos de los episodios, yo me atrevo a decir que quizá la mitad de los que escuchemos esta temporada, son temas que él ha investigado y que a mí me gustaría reinvestigar y darles un enfoque ligeramente distinto, comenzando el día de hoy pues por el tema de Carl Tanzler, que sí me parece que él investiga bastante bien, Aaron Mahnke, pero nosotros pues tratamos aquí de darle, yo traté de darle aquí un giro ligeramente más claro en cuanto a la deshumanización y la locura por la cual Carl Tanzler debió haber estado pasando en su vida para ser capaz de cometer los actos que cometió. Así que con esto iniciamos esta temporada, Halloween en primavera, donde estaremos escuchando temas que son oscuros, que son morbosos, algunos de ellos inspirados en casos reales, algunos de ellos que cuestionan precisamente estos casos reales. Estaremos escuchando un poco sobre asesinos, pero no nos centraremos en el famoso tema de los asesinos seriales, aunque quizás sí tratemos alguno, pero ninguno de los más conocidos y famosos. Solo trataremos casos que son aterradores y que rayan en el borde de la fantasía, pero que muchos de ellos, lamentablemente, son verdaderos. Esto es Bajo el Puente del Troll. Esta es una nueva temporada y, como siempre, muchísimas gracias por escuchar. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram, o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.